otra edición de Time Out. Ahora en Time Out tenemos un gran honor junto con los amigos Ismael Santisteban, que es coach de natación aquí en Aruba, que es también un exitoso gira con el team durante el Mundial Juvenil. La que nos va a Time Out cortica, sin que nos back, nos está conversando con el señor Ismael Santisteban. Televidente, danke para que conosco, junto com o senhor Ismael Santisteban, que é coach de seleção de natação aqui na Aruba. Ismael, boa tarde. Buenas tardes, Clare. Buenas tardes. Placer de mí por tocar un viaje más en el mundo deportivo. Tem, hermano, começar para bem. Nós hemos sido dois atletas, wow, nada destacar enormemente, mas não se mira que denan hit na gana. Conta-nos com esse vai. Pues, Clare, está un campeonato mundial, siempre está algo hobby grande con un atleta. Y en el caso aquí nos se con prácticamente dos atletas solamente, Gavin Cook y Presley Deer. Tengo una atleta femenina clasificada también, pero que no logra ir, Micaela Smith. Y de verdad no está así de contento con la actuación de los atletas que logra ganar, por ejemplo, en Maedebo Puntra en el hit. Kevin Cook gana su hit de 2 Shenanayán, mejorando su tiempo casi 5 segundos, y se está de una hope y felicidad como atleta, como coach, como familia. Na 4-2 chega a semifinal? En el caso de Presley, atleta que está teniendo un desarrollo hope y positivo de hace un par de años para acá. Y de hecho el año aquí él representándonos en el CAC, él va al campeonato mundial de mayores en Japón. Y ahora, dado a su prestación en esos dos eventos, llega el momento del mundial juvenil de su edad, donde él puede competir con muchas de su misma edad, y de verdad él logra un noveno en el mundo sumamente importante y de una calidad enorme, 28 segundos en 50 cosas, era número 9, casi para 30 a la final mundial. Y está demostrado durante los últimos 3 años con Brelia Abin hacia adelante, arriba, sobre todo el evento aquí, que está su principal evento, donde él te gusta Hopi Landra. Esta Landa Hopi evento más, pero a nivel mundial es que está donde mejor ubicación él la logra tiene. Mira, Nanta na Aruba não zona de treino, ou Nanta bezig bij de school voor? No. El categoría juvenil está completamente aquí en Aruba. Aquí está el trabajo de aquí, Wow. de tour, gente que tiene que ver con el movimiento aquí en Aruba. Pues aquí como te pisando a mí, ¿no? Sí, claro. Ok. Siempre. Okay. Pasó, no estoy llegando a un nivel ahora que Ismael, que nunca no se llega. Ya, normalmente en la categoría juveniles, pues no tiene sí
por año nos tienen diferentes resultados importantes a nivel juvenil. Y entonces se quita uno más de resultados importantes a nivel olímpico juvenil, a nivel mundial juvenil. Por muchos años no se logra 30, entra entre los 16 del mundo. ¿Okay? Entonces, la esperada final mundial, el mundial del año pasado no se queda noveno con Breslin mismo, en ese mismo evento, y ahora él queda noveno otra vez. Entonces, me avisa si no sé qué más duro, si no sé qué papel de final. Sé que no está bezig creando más, Miquel. Absolutamente, sí. El seguimiento de Miquel es el grupo de jóvenes estos que ha tenido y buen desempeño y nada atrás la base. Recuerdan esa papi un par de días pasados que aquí en Aruba el objetivo fundamental de no está preparar mucho para integrarlo a la escuela de alto rendimiento de los Estados Unidos, Holanda, donde vayan a estudiar. De 18 años la tarea está formativa. Después nos la va con tu herramienta para proseguir su carrera. De manera pasa con Hopi de Nan. Você mira es un de quem usa corre 4x50, quem anda 4x50, então es un que vai de pecho. Conhece esta coca? El Gavin Cole de su gira la gana en el pecho, en el escosto de número 4, la llega a primer lugar, la gana su gira, a lo mejor a su tiempo. Con bonita carrera así. Presley también ha ganado un buen Doshen en otro hit, no gané, pero él ha mejorado su tiempo también y Alandra un buen evento también en ese 4 estilos. Estilo de pecho, cana la cana. Corre Sí. baila cana. Pues esta manera de vista de 4 lugares, pasa 2, 3 para coger primer lugar. Y nada que era también. Así nada más. ¿Qué es el siguiente step para mucho aquí? Pues Muchanan Juvenil acaba su año, prácticamente no se queda un torneito más en diciembre en Estados Unidos, o sea, pero ese estaba en piscina corta y yarda, y es como nos está cerrando el año 2023. Preparando ya, desde ya nos está comenzando la preparación para el 2024, está un año olímpico, más tanto para el grupo élite, ¿verdad? Y el juvenil tiene su compromiso para el próximo año, como Carista, CCK, y nos quiere participar en el Campeonato Nacional de Estados Unidos, de USA, ya aquí. O sea, por visa nos está compitiendo con el país que gana el Campeonato Mundial Juvenil ahora en Israel, Estados Unidos. Wow, televidente, la cosa de mal cortica sin que los miembros de Masco, don Ismael Santiesteban. Welcome to Holland. Welcome to the country of the world's most famous cows. This is where your Frisian flag milk comes from. Taste our nature at its best. Frisian flag. Discover the goodness of milk from Holland. Televidente, danke para que conosco o assunto com o senhor Ismael Santiesteban. Ismael, conta-nos um tique de Israel, como vai? Pues, claro, Israel, la Tierra Santa, ya sabes, sobre todo para las personas católicas, bueno, de diferentes religiones. Y claro, es un país espectacular, un país fantástico. El lugar que nos queda, Netanya, con visa nivel altísimo de todo, de casa, tecnología, y seguro un sitio obligatorio, la visita, que es Jerusalén, la tierra de Jesús, de Cristo. Y claro, fuimos al Santo Sepulcro, pasamos por el Muro de los Lamentos, y más tanto desde a mí como persona para agradecer, wow, ¿verdad? Wow, una posibilidad gigantesca para agradecer a Dios todo cosas tan bonitas que ha logrado de mi vida aquí en Aruba con el deporte. Wow, great. Me das ganas para ir allá. Ojalá que lo logre. Mira, hermano, ¿crees que hemos llegado al top con esos muchachos?
No. El categoría juvenil nunca tintó. Siempre hay detalles que mejorar, siempre. Los aspectos técnicos, no se hace el análisis acaba, no se detecta, imaginaba que un aspecto técnico en el Scousla de centímetro hasta hace una diferencia, un patada de Scousla a una velocidad no correcta hace una diferencia, no tienen hopi para mejorar, y ese que ven que todavía el categoría juvenil siempre tiene para mejorar, siempre, desde todos los puntos de vista psicológico, de todo tipo de vista. Pero positivo, pero sentirle, pero mirarle. Sí, claro, absolutamente, siempre. Siempre me tiene positivo con el atleta y siempre que acaba una carrera nos tiene que, nos siente, nos analice. Y hoy en día con la tecnología que vos por igual la carrera, a vos por detectar de viajes donde está un problema que está, por favor, el mismo Breslin para citar vos, Breslin tiene un par de técnicos para corregir detalles técnicos que en manera de la derecha su tiempo me esté mejorando porque es un atleta consagrado y ya en la categoría juvenil en este estilo está sucediendo por desesperación, por querer ir más allá de lo ligero, de lo que corre, eso pasa, pero siempre tiene para trabajar. ¿Sí? Pero si es posible hacerlo acá en Aruba mismo. Sí, claro, el aspecto técnico, hoy en día tenemos acá en la selección, tenemos ya, no el apoyo que debe de ser, pero tenemos una camarita, tenemos, ¿sabes? Un cámara con pro, nos tiene un tablet, nos tiene el conocimiento y ¿sabes? De a poco nos podrá echar, claro, el país grande tiene personas calificadas estrictamente en ese aspecto, que son los biomecánicos, tienen laboratorios de biomecánicos en esos países, wow. que son instituciones y ese claro que tiene una diferencia enorme con nosotros. Ahora, desde el punto de vista técnico acá, Tairín trabajando en ese aspecto muy bien, la coach Tairín, estamos, o sea, sobre todo en el comienzo de las temporadas, dedicando mucho tiempo a la parte técnica. ¿Cómo es la comunicación tuya como coach, como dirigente de la selección, con los otros líderes de los equipos que tenemos en Aruba de natación? ¿Es la comunicación está buena o se puede mejorar? Siempre la comunicación por mejorar. Siempre. Okay. ¿Verdad? Siempre los clubes tienen sus formas de trabajar, su estructura, lo cual nos está respetada de cada club, como es lógico. Pero siempre que el atleta llega a entrenar con selección, automáticamente los canales de comunicación están abren de viaje. Con la parte técnica tenemos una persona encargada, la señora Mónica, ¿verdad? Mónica Platio, y siempre que un atleta ya entra en selección, todo el mecanismo funciona por él. Para los clubes, para los mayores, sobre todo para los mayores, que son, o sea, la gente importante, lo importante para el desarrollo del atleta, su mayor. ¿Cómo ves tú hoy en 5 años en natación en Aruba? Pues, claro, siempre que pasa, Aruba es una isla chiquita. Y al tener una isla chiquita y una población chiquita, pues siempre es menos la posibilidad de que vos pises como coach, no sabéis hacer una cantera de mil muchas categoría 10 años y abajo, y de ahí Mister sale 10 Miquel, 10 Breslin, ¿verdad? Por darte los ejemplos de la gente de 10, por ejemplo, Jordi, que nadaba su Scotia también, ahora es de Scotia, para hablarte. Wow. Gabe, de Scotia. Es difícil, entonces normalmente lo importante es, o sea, que la escuela de natación en edades tempranas sigan dando, o sea, que los mayores lleven a los niños a nadar, que tengan la posibilidad de agarrar un club competitivo, poner un club competitivo. Ese está lo que mantiene el deporte vivo, la masividad. Si uno tiene un niño, está difícil, ¿sabes? Continuar sacando atletas. Wow. Niño. Wow. Televidente, não sabemos que nada, papi, bom claro, não sabe quanto tempo nós natação aqui na Aruba, não sabe que nós mestejamos e não sabe a direção que nós mestejamos. Quizás algum direcionamento aqui há por aumentar a velocidade que está vendo, mas uma coisa segura, o qual nós temos no talento está hallando a atenção devido a que nós mestejamos em nível hopi alto. Hermano, danke para tu conosco,
Hope y éxito. Y ojalá que next time vos vais a cerrarlos juntos. Thank you.